y naturaleza. Hay una declaración en la propuesta constitucional que es bonita, es hermosa, casi poética. Dice que las personas y los pueblos somos interdependientes y señala además que formamos un todo inseparable con la naturaleza. Ahora, ¿eso qué consecuencias puede tener respecto del rol del ser humano en el manejo de la economía, la educación, la sociedad en general? La bajada de eso es compleja. Se establece en consecuencia con esa declaración, y es muy coherente el texto en ese sentido, que existen los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, podemos entender que la naturaleza pasa a ser un sujeto de derecho. Esto es una idea que viene de la Constitución ecuatoriana, aunque se ha discutido allí y en todo el mundo al leer esa Constitución, si efectivamente la naturaleza tiene derechos o más bien son obligaciones de las personas en relación con la naturaleza. Porque la Constitución ecuatoriana establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y a su restitución. Solamente esas dos cosas. Y luego establece una serie de deberes, tanto del Estado como de los particulares, deberes que importan respetar la naturaleza, pero más como un objeto de protección que como sujeto de derecho, salvo en estas dos cosas. Si vemos el texto propuesto, el artículo 103, dice que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, ahí vamos igual que en la Constitución ecuatoriana, pero agrega luego a la mantención y a la restitución de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Y se agrega luego que el Estado debe respetar, garantizar, promover los derechos de la naturaleza. Es decir, no solamente respetar la existencia de la naturaleza, sino que los derechos, y por eso sostengo que en este sentido la naturaleza pasa a ser un sujeto de derecho. Cuestión que va a ser interesante si se aprueba el texto de ver cómo se interpreta y cómo se aplica. Es difícil en la práctica ver como sujetos de derecho a quienes no son personas naturales o jurídicas. Algo parecido puede ocurrir con los animales si se les considera sujetos de derecho, aunque no creo que el texto dé para avanzar hacia allá, pero hay algunas propuestas sin duda e interpretaciones habrán en ese sentido. Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza se ponen en algunos aspectos en el mismo nivel, en coherencia con esta declaración de que se forma un todo independiente, un todo inseparable. En materia de desarrollo de la ciencia y la tecnología, los límites son la dignidad humana, la asistencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los demás derechos que establecen la Constitución y los tratados internacionales. Se menciona luego los derechos humanos y de la naturaleza, de nuevo en el mismo nivel, sin hacer ninguna distinción, derechos humanos y de la naturaleza, como límites a los entes territoriales autónomos y región comuna autónoma. Se crea una defensoría de la naturaleza, separada, distinta de la defensoría del pueblo, cuestión que ya he criticado al hablar del defensor del pueblo, en lugar de potenciar, de fortalecer una buena defensoría del pueblo, equivalente a lo que hasta hace poco se llama el ombudsman en derecho comparado, sino que se establece además de la Defensoría del Pueblo otras defensorías, entre ellas la Defensoría de la Naturaleza. El defensor o defensora sería nombrado por el Poder Legislativo en base a una terna elaborada por organizaciones sociales. Aquí cabe la misma crítica que hacía respecto del nombramiento del defensor o defensora del pueblo. Es un órgano estatal. Sin embargo, su nombramiento viene de la sociedad civil. Hay una suerte de corporativismo acá que no se puede pasar por alto tan fácilmente. En materia de agua, hay muchas bajadas, mucha aplicación del tema de medio ambiente y naturaleza, pero para referirme a un aspecto solamente que me parece preocupante es el tema de las aguas. Hay dos cosas que son claves, son muy importantes: reconocer el derecho humano al agua y reconocer la gestión de cuencas. Son dos cosas que han penado en el último tiempo, dada
la sequía, dada la escasez hídrica, por aplicación del Código de Aguas, pero del Código antiguo, el Código del 81, que ya fue derogado después de mucho tiempo, un arduo trabajo legislativo, eso se superó, se privilegiaba más el comercio, la especulación, que proteger el consumo humano, que ya está protegido, el Código actual permite proteger el consumo humano. La gestión de cuencas, sin embargo, algo que no estaba recogido normativamente, que es muy importante para poder gestionar, valga la redundancia, de buena manera todas las aguas, no ver en forma aislada un curso de agua, un río, un lago, sino que el concepto geográfico de cuenca se le da aplicación jurídica para hacer una gestión más integral, más completa. Sin duda han existido en el último tiempo muchísimos problemas, pero problemas derivados fundamentalmente del Código del 81, que, como decía, ya no está vigente. Entonces se buscan solucionar problemas que ya no son tales. Son problemas históricos, de una historia muy reciente, hasta el año pasado, pero que normativamente hay herramientas actualmente para solucionarlo. El liberalismo excesivo, desatado del Código del 81 ya no existe. El foco de la gestión del agua ya no es la especulación, ya no son los derechos individuales. Se mantienen, por cierto, vamos a hablar de eso, pero no es el foco principal. El foco es el consumo humano, el foco es la agricultura, el foco es el desarrollo. Ese es el nuevo Código de Aguas. Los derechos de agua desaparecen como reacción a una exagerada liberalización del Código del 81, como digo, a un exagerado uso de los derechos de agua como un mecanismo simplemente de especulación económica. Hay muchos derechos de agua que se piden sin usarlos, simplemente para poder después venderlos y comercializar. Esa cuestión, insisto, el código actual hay herramientas para evitarlo. Entonces desaparecen los derechos de agua y se reemplazan por autorizaciones de uso que van a estar a cargo de una agencia, un ente administrativo, la Agencia Nacional del Agua. Los derechos de agua, por ejemplo, vinculados a la agricultura, vinculados, por ejemplo, a procesos históricos como la reforma agraria. La reforma agraria no implicó solamente entregar tierra a los campesinos, sino que entregarles agua, porque sin agua no se podía gestionar la tierra. Bueno, eso va a desaparecer. Entonces se da el absurdo que los beneficiarios, los parceleros, asignatarios de la reforma agraria o sus herederos, que aunque hubo una contrarreforma, aún quedan algunos, esas personas van a perder sus derechos de agua. Los pequeños agricultores, aunque no vengan de ese proceso histórico, también van a perder sus derechos de agua y no son grandes especuladores. Además de la agricultura, procesos productivos como la minería, muy vinculados al uso del agua, también podrían perderlos. Van a perder los derechos, pueden mantener el uso, pero el derecho propiamente tal lo van a perder. Entonces, ¿cómo se gestiona una actividad extractiva minera, da lo mismo cual sea su tamaño, sin acceso al agua? No se puede gestionar. Entonces se desconecta la agricultura, la gestión productiva del derecho al agua. Eso es peligroso para la mantención de estas actividades, más que para los especuladores. Insisto, los especuladores, eso puede corregirse con las herramientas legales que hoy existen. ¿Y qué es lo que es esta Agencia Nacional del Agua? No sabemos mucho, una agencia administrativa con personalidad jurídica, patrimonio propio, es decir, un ente descentralizado que tendrá que tener una gestión desconcentrada, vale decir, va a tener que tener presencia en distintos lugares del territorio nacional, pero no mucho más. Va a quedar regulado en la ley, no sabemos cómo se va a nombrar. Y este es un ente administrativo que va a tener mucho poder. Podría eventualmente mantener los derechos de los asignatarios de reforma agraria, de los pequeños campesinos, por supuesto que podría mantenerlo, pero también podría no mantenerlo. No hay criterio alguno. Va a depender del criterio administrativo de la persona que sea nombrada y no sabemos tampoco cuál será el procedimiento, cuáles serán los requisitos para la persona que va a encabezar esta agencia nacional.